Buenas noches. En todo este tiempo hemos vivido sustos, zozobras y tantas cosas. Aquí en Bogotá, por lo menos, muchos les ha dado miedo salir y otros nos ha tocado salir, pero nos hemos encontrado con tantas preocupaciones, estar pendiente de tantas cosas. Y hoy, por ejemplo, alguien me decía que no entendía lo que estaba pasando, que a pesar de que estaba en su trabajo tenía que salir, pero el hecho de desplazarse, el hecho de no tener tranquilidad de ir a su casa, el hecho de tener que salir más temprano porque ya les habían avisado que salían tan pronto terminaran lo que estaban haciendo, iban saliendo. Y que qué iba a pasar mañana, pasado mañana, porque llevaban un tiempo trabajando prácticamente un turno de corrido. ¿Y qué pasaría con el resto de gente si iba a empezar a sobrar? Y fue una conversación donde uno empieza a ver cómo se siente más allá. Yo le decía que eran tiempos espirituales, que debíamos tomarnos de la mano del Señor, caminar adelante, y decía, sí, sí, tiene razón. Perdóneme que le esté diciendo esto, me decía, perdóneme que esté hablando así, pero es que mm, tengo miedo, y me mostraba sus manos y temblaba y yo decía, Señor, ¿por qué tenemos que llegar allí? Y entonces nos damos cuenta que es que si en un momento dado tomáramos la palabra y la viviéramos, ¿cómo sería de diferente al mundo? Romanos capítulo 12, versículo 9, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y cuando nosotros miramos, tratamos de buscarle parecido a las personas. Y cuando son conocidos, entonces decimos, se parece al papá, a la mamá. Bueno, ¿sí? Y muchas veces pensamos en ello. Y entonces le encontramos acciones, gestos que se parecen, que le hemos visto. Y muchas veces cuando son los hijos, entonces decimos, oiga, ese gesto yo se lo he visto a su papá. Y empezamos a mirar. Y entonces vemos que la gente aprende lo que ve de nosotros. Y entonces el hijo va a aprender de los padres y cada uno va aprendiendo cosas de la persona que admira. Y entonces a veces vemos como algunos quieren cantar como canta su cantante preferido, se quiere vestir como... Y todo lo hacen en esa parte, ¿m? Porque somos llamados a imitar. ¿M? Y empezamos a hacerlo. Por eso, qué rico que nosotros, tú y yo como cristianos, siendo hijos de Dios, mostráramos al mundo lo que aprendemos de nuestro Padre Celestial. Y eso sería un privilegio maravilloso. Salmo 97:10. Los que amáis a Dios aborreced el mal, Él guarda las almas de los santos, de la mano de los impíos los libra. Y en estos tiempos deberíamos empezar a aplicar esta parte, esta palabra. Nosotros hemos escuchado que los creyentes debemos ser de amor. Y nosotros mismos hemos hablado de amor.
Y nosotros predicamos el amor para vivir el amor. Ahora, no es que me esté contradiciendo, lo que pasa es que de acuerdo a la palabra, sí, claro, debemos aprender a amar, pero voy a decirte algo, y es que también debemos aprender a aborrecer. ¿Y qué es esto? Pues que si yo amo a Dios, amo todas las cosas que Dios ama. Pero también si yo amo a Dios, aborrezco las cosas que Dios aborrece. Y el Señor lo habla a todo nivel y nosotros deberíamos imitar al Padre en esa parte. Y entonces nosotros vemos una matica, vemos un arbolito y entonces amamos al árbol y entonces ¿qué queremos quitar? La maleza que tiene ese árbol. Si nosotros miramos la salud y amamos la salud, debemos empezar a aborrecer todo aquello que daña la salud. Entonces deberíamos aborrecer el estrés, deberíamos aborrecer tantas cosas que hacen que nuestra salud se dañe. Si nosotros amamos a Dios, pues amamos todo lo de Dios y aborrecemos todo lo del enemigo. Es así de simple. Es así que nosotros debemos caminar. Si nosotros miramos de acuerdo al Evangelio, pues nadie quiere ser hipócrita. Yo no sé si de pronto alguien levantara la mano y dijera, oiga, yo quiero ser hipócrita. No. Es más, ninguno de nosotros quisiera serlo ni tener ese rótulo de acuerdo a la Biblia. Sin embargo, ¿cómo es que dices que amas a Dios y no odias el pecado? ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente en este tiempo lo que ha hecho es acomodarse de tal forma que somos unos de lunes a sábado y somos otros el domingo. Y hablo del domingo porque el domingo es del Señor, porque nosotros somos cristianos. No, nosotros debemos ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hijos de Dios, amantes del Padre y por lo tanto amamos lo que el Padre ama y aborrecemos lo que el Padre aborrece. El problema que está sucediendo es que ahorita a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Y eso no es de Dios. Y entonces se nos olvida por qué fue que Cristo murió clavado en la cruz. Y la palabra nos dice que Él murió por ti y por mí, por los pecados del mundo. Para salvarnos. Entonces Él murió por ello. Por todo aquello que rodea y nos aparta de Dios. Y entonces deberíamos ser nosotros de recto corazón, como dice la palabra. Y entonces encontramos muchos que lo que han hecho es acomodarse para no pelear. Entonces yo no quiero pelear con este, yo no quiero pelear con aquel. Una posición muy cómoda, pero no está conforme al Evangelio. Y no estoy hablando, porque esa es la otra, algunos han criticado que es que yo estoy en contra de las manifestaciones, yo estoy con, es bueno manifestar, el problema no es qué manifiestas, sino cómo lo manifiestas. Y los que me han escuchado saben que una cosa es decir las cosas y otra es cómo saberlas decir. Porque el problema siempre ha sido no el qué, sino el cómo. No sabemos hacer un reclamo, entonces resultamos peleando y cuando vamos a ver, no dijo nada por estar peleando. Y si vamos a ver, entonces muchas veces preferimos quedarnos callados
a evitar las cosas. Y otros, por ejemplo, han dicho que es que nosotros nos hemos metido en política. Y esto nada tenía que ver con la política, tiene que ver con la justicia. Y estoy hablando de la justicia de Dios, no la nuestra. Y es ahí donde tenemos ese problema y ese dilema. Porque no aborrecemos lo malo, pero muchas veces tampoco hacemos lo bueno. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Pero sí somos de los que levantamos la mano y decimos que amamos a Dios. La Biblia nos dice de ser de recto corazón. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es gozándonos de acuerdo con la persona que esté, entonces vamos cambiando. Y alguien me decía, pastor, es que yo aplico lo que dijo Pablo. Judío con los judíos y gentil con los gentiles. Pablo estaba haciendo era una crítica, no estaba diciendo que viviera así. Y muchos han tomado esa parte. Entonces van cambiando de color, depende de donde estén. Y entonces deberíamos evaluarnos más seguido. Porque el Señor se regocija con los santos, o sea, con los apartados para Dios, pero a veces lo que estamos haciendo es caminando con el mundo. Y la ventaja en el Señor es que no podemos ser duales. El Señor odia el pecado. Y es cierto, ama al pecador, pero se nos ha olvidado una cosita pequeña. Y entonces alguien me decía, no, pastor, es que al pecador hay que amarlo, claro, y estoy de acuerdo. Pero se olvida ese pedacito y es que el Señor ama al pecador arrepentido. Y ahí ya es diferente. El Señor amó al mundo y mandó a su Hijo para que nadie se pierda. El Señor ama al pecador y entonces da la salvación y nos lleva a que nos arrepintamos y entonces ama al pecador arrepentido. Porque ese pecador arrepentido es aquel que cree en Cristo y viene a Él. Pero también cuando nosotros miramos la palabra hay una separación. Y estamos hablando del amor del Señor. Pero cuando tú miras siempre hay una separación entre los que Él ama porque aborrecen el pecado y los que definitivamente no quisieron la salvación y entonces aman el pecado. Y entonces sobre los que Él ama porque se apartaron del pecado, entonces dice que pues los va a tener aparte, van a ser su pueblo y van a ser santificados. O sea, la palabra es muy clara. Por lo tanto, tenemos que mirar muy claramente si nuestro deseo es complacer a Dios. Porque si el deseo es complacer a Dios, entonces vamos a sincronizar sus deseos, la obediencia a Él. Y entonces nosotros vamos a amar lo que Dios ama y vamos a odiar lo que Él odia. Y entonces yo amo a Dios y entonces odio el mal. ¿Cuál mal? El que está de acuerdo a la palabra del Señor. Porque acuérdense que le estamos dando la vuelta y se está dando la vuelta a las cosas. Por lo tanto, si tú no desprecias aquellas acciones donde la gente aprovecha del otro, si empiezas a admirar a quienes solo ocupan
en lograr sus metas, en lograrlas, en alcanzarlas, no importando por encima de quién tiene que pasar. Y aquellos que empiezan a sentir envidia porque otro se les adelantó, sin importar los fines, los medios para lograrlos, pues entonces no puedes decir que el deseo es complacer a Dios. Y ahí tenemos otro dilema. Porque muchas veces nosotros con la boca estamos expresando que amamos a Dios, pero nuestro corazón y nuestro caminar están muy lejos del Señor. Entonces también tenemos que mirar eso. Porque cuando tú amas a Dios empiezas a buscar los caminos de Dios. Y cuando tú empiezas a entrar en los caminos de Dios, empiezas a apartarte y a odiar todo el mal en todas sus formas. Y no vas a querer nada que tenga que ver con el mal. No solo esos pecados obvios. Porque es que a veces chuleamos esos pecados que son obvios. Sino también debemos empezar a chulear los que la sociedad acepta y está aceptando como propios. Y es ahí donde le estamos dando la vuelta. Es ahí donde la sociedad está empezando a hablar y a amar lo bueno y a llamar lo bueno cuando es malo. Cuando la palabra del Señor no lo admite. Por eso tendríamos que meditar por qué fue que Jesús murió. ¿Por qué fue que el Señor fue a la cruz? ¿De qué cosas es que quería el Señor liberarnos a cada uno de nosotros? Y después de contestarnos esa pregunta, pues deberíamos mirar y evaluar nuestro corazón y contestarnos, oiga, ¿estoy rechazando esas obras de maldad? ¿Estoy haciendo lo mismo que Dios hace en rechazarlas? ¿O las estoy admitiendo? Jamás nos debemos confundir. Es cierto, Dios ama al pecador, eso no lo podemos negar. Y por eso vino su Hijo y se entregó. Pero tanto el Padre como el Hijo siempre aborrecen las obras de maldad. Siempre. Con algo más grave. Es tan culpable el que hace como el que deja hacer. Por eso ante Dios todos somos culpables. Por eso ante Dios todos nos tenemos que arrepentir. Y entonces podríamos ir a Isaías capítulo 5, versículos 20 al 24. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Dios de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¡Wow! Miren, si cada uno de nosotros en este mundo hiciera lo que Isaías nos advierte de que aborrezcamos lo malo de acuerdo a la palabra del Señor, créeme, todos viviríamos en un paraíso. Todos viviríamos, no sé si en armonía, pero felices sí, por lo menos, más tranquilos.
Pero ¿qué estamos viendo? Que el mundo frenó, después se tranquilizó, después bajó la guardia y volvió a qué? A ser ese mundo perverso, violento, homicida, corrupto, ladrón. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo siempre no ha amado lo bueno, porque el mundo siempre ha amado lo malo. Por eso la naturaleza venía gimiendo y tan pronto el hombre se encerró, volvió a respirar. Pero el hombre volvió a salir, ¿qué hizo? Volver a arremeter contra todo y contra la naturaleza. Cuando tú amas lo bueno, pues esto significa sacrificio, entrega, dar algo de nosotros, desde el fondo de nuestro corazón. Pero cuando vamos a ver al mundo, el mundo es egoísta. Y los que caminan en el mundo, de la mano del mundo, son egoístas. No quieren dar. Lo que necesitan es recibir y lo que están peleando es por recibir. Y entonces, como se supone que necesitan es recibir y no dar, empiezan a hacer lo malo y empiezan a producir frutos inmediatos, frutos de maldad. En Bogotá, 18.000 millones vale el arreglo del transporte masivo. Una cosa es parar y otra cosa es acabar. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿A qué nos lleva esto? A que se necesita más finanzas. ¿Y de dónde va a salir? Y alguien me decía, pastor, pero ¿cómo me van a venir a cobrar algo que yo no dañé? Todos tenemos que pagarlo. Ahora, yo estoy tomando el ejemplo de Bogotá porque estoy en Bogotá. Pero si seguimos viendo, ha pasado en Medellín, ha pasado en Cali, bueno, lo hemos visto por todos lados. Por eso tendríamos que evaluar más hacia nuestro corazón en qué posición estamos hoy. ¿Hemos orado? ¿Hemos mantenido el evangelio de la palabra del Señor? ¿O nos hemos conformado con ver por televisión, publicar en nuestras redes sociales no, es que yo he participado en las marchas? Genial. ¿Cuál ha sido tu participación? Todos nos tenemos que evaluar, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. El enemigo está dispuesto a dar dinero, posesiones, porque necesita que se dejen utilizar como instrumentos. Que es que están pagando, que es que están... No, yo estoy viéndolo desde la parte espiritual. Y entonces vemos cómo se van metiendo en muchas cosas para buscar buenos dividendos. Y entonces, ¿qué dice la gente? No, es que ahí van pescando en río revuelto. Aprovechan las situaciones, aprovechan las circunstancias. Bueno, sí.
Robar puede producir ingresos económicos y son inmediatos. Pero como hecho de maldad, va en contra de la moral y las buenas costumbres, pero ya nos hemos acostumbrado. Pero si eso pasa todos los días, y yo decía, Padre amado, ya el corazón ni se inmuta. Vaya, dígale que es que va a ser reo de Dios. No, yo me arrepiento. Ojo, estamos transgrediendo la ley de Dios. ¿Y qué decir de los sobornos? Y entonces muchas veces los jueces, los abogados, perdónenme, a veces los policías y tantos otros están aceptando dinero. ¿Y qué han hecho? Desequilibrar la balanza de la justicia. Y de ahí para arriba, todos han desequilibrado la balanza de la justicia, por eso hoy se menosprecia todo lo que tenga que ver con algunas instituciones. Y créanme, les estoy hablando de justicia de Dios, no les estoy hablando de política, no les estoy hablando de nada más. Y entonces no les salimos a exigir a los que les deberíamos exigir. Aquí les hemos exigido a los futbolistas, a los deportistas, pero a los que deberíamos exigirles, no. Estamos felices porque Egan Bernal va bien. Nos preocupa porque Nairo a veces gana, a veces no gana. Y el día que gana, entonces todos lo felicitamos, y el día que no gana, le salimos a pelear. Salimos a exigirle a los futbolistas por qué clasifican, por qué no clasifican, por qué quedaron en... ¿No deberíamos exigirle a los que tenemos que exigirle? ¿No deberíamos orar por nuestras autoridades como dice la palabra? ¿No deberíamos humillarnos como dice la palabra? ¿Sabe cuál es el problema? Es que nos hemos acostumbrado a la maldad. Hablando con un médico me decía, mire, es tan triste que al médico, a las enfermeras, le duele el primer paciente. Y es un dolor muy fuerte porque se le fue de las manos, la impotencia y tantas cosas. Pastor, nos preocupa el segundo paciente. Pero ya al tener tercer paciente, tenemos la excusa de que es que pues eso no estaba en nuestras manos. Y muchas veces lo que ha pasado es que hemos aceptado esos conceptos y ya nos parece normal y ya no nos duelen. Que murieron tantas personas, terrible. Fue noticia de un momento y pasaron. Nos han dolido los muertos de la pandemia, pero ahorita hay otras preocupaciones. Y nos hemos dejado manejar por las noticias y nos van dando la vuelta. Por eso, hoy en día se habla más del vil dinero. No importa cómo lo consiguen, ni el uso final que se le dé. No. Pero si tú sales a hablar del amor, ¿amor a qué? ¿Amor a quién? Ah, a Dios. No, eso no cabe. Pero si hablas amor al dinero, amor a las situaciones, amor a tantas cosas, eso sí cabe. ¿Para qué se ha usado ese dinero? Si no ha sido para las necesidades básicas. Y el que más tiene, más quiere.
Y entonces podríamos hablar de aumentos y podríamos hablar de tantas cosas. Y no es lo mismo las necesidades de una persona en una casa donde el ingreso son 30 millones a donde el ingreso es un sueldo mínimo. Por eso cuando salen a hablar es que yo no tengo sino mi sueldo, también deberíamos ver la diferencia que hay entre el uno y el otro. Pelean por llegar a unos puestos y después se olvidan qué fue lo que prometieron de todos esos puestos. Porque el centro y el fin se nos ha vuelto el dinero cuando debe ser un medio, no un fin. Por eso deberíamos evaluarnos. Porque muchas veces el afán del dinero es para nuestros gustos, vicios, para fornicar nuestro corazón, y hablo del corazón, no voy a entrar a hablar más al fondo, para adulterar desde nuestro corazón, para violentar a las personas, para asesinar, porque a veces asesinamos desde la lengua para afuera, de ahí para abajo. A veces vituperamos con las redes sociales y tantas otras cosas para acumular y olvidarnos de los que nos rodean. Eso significa que se volvió un fin para pecar. Por lo tanto, nos hemos vuelto al amor al mal. Por eso cuando Pablo nos habla de consagración a Dios, de ese amor de Dios por nosotros, de ese amor que se ve reflejado en las diferentes áreas de nuestra vida, pues deberíamos evaluarnos en forma particular. Y entonces deberíamos empezar por la relación con nuestra iglesia, donde tú y yo nos congregamos. ¿Hay amor fraterno o hay asistencia fraterna? ¿Nos estamos sirviendo abnegadamente, fortaleciéndolos en la aflicción y ayudándonos en las necesidades? A veces lo que le dicen a uno, no, es que ahorita como no hay visitas, con algo más grave. Es menos contagioso ir a las marchas que ir a la iglesia. Imagínese, pastor, que el domingo estuve en la marcha. Y fue una marcha pacífica, pastor. A propósito, no fui a la iglesia porque es que ahorita como están los contagios. Y yo decía, Señor, ¿cómo equiparamos y cómo excusamos las cosas? Por eso mira a ver si estás cumpliendo tu función en el cuerpo de Cristo. Bendiciendo, mostrando empatía, practicando la unidad en humildad, siendo testimonio en tu casa, en tu trabajo, en la calle y por donde quiera que vas. Si eres de los que enfrentan la oposición con valor, no pagando mal por mal, manteniendo la paz con todos hasta donde es posible, y lo estoy hablando así porque a veces es mejor callar. Y entonces creen que tienen la razón. Pero también siendo claros y dejando la venganza en manos de Dios. Y haciendo el bien, aún a los que quieren nuestro mal. Porque si hay algo que la palabra nos enseña es que el amor por las personas es la marca principal del creyente, cuya vida se consume para Dios. El amor de Dios en nosotros es sincero y santo. Y eso nos impulsará a congregarnos por motivaciones correctas. Porque es allí donde tú vas a conocer las necesidades de tu hermano para poderle ayudar. Es allí donde empiezas a poner en las manos de Dios
estas necesidades, las de los hermanos y las tuyas. Es donde se empieza a despertar la pasión, la diligencia y el compromiso para con tu iglesia, pero también para tu vida diaria con el que te rodea. Es que cuando tú te congregas, esa consagración y esa congregación se va a notar. La gente va a ver cómo enfrentas las dificultades, cómo estás en el avatar diario. Y entonces, a pesar de que pequen contra ti, pues tu actitud, tu caminar va a ser diferente. Porque tú y yo vamos a responder de la forma que Dios espera. Y no como el mundo lo haría comúnmente. Porque lo que el mundo quiere es que tú camines como el mundo, no camines como Dios. Por eso el principio es simple. Haz el bien a los que te hacen el mal. Evalúa tu consagración personal. ¿Asistes con fervor y diligencia a las actividades de la iglesia? ¿O eres simple un asistente? ¿Asistes y participas a la cena del Señor como algo espiritual o como algo coloquial y físico? ¿Llegas temprano? ¿Eres parte activa? Porque cuando tú eres parte activa en un ministerio, ese lo vas a practicar dentro y fuera. ¿Te dueles y te desanimas cuando alguien te ofende? ¿Te identificas y te duele si algo falla o no está presente? ¿Estás comprometido con la iglesia, con el trabajo, con el estudio? Cuando tú te evalúas y ajustas estas cuerdas, quiero decirte algo, estas cuerdas te ajustan y te atan al altar de Dios. Y entonces podríamos preguntar, ¿estás en el altar de Dios o estás lejos del altar de Dios? Hebreos 10, 24 y 25, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Muchos nos han preguntado por qué en los domingos después de la alabanza damos la enseñanza y se ve que nosotros cortamos y en la iglesia sigue. Porque es que el congregarse es otra cosa. Muchos han optado por el Face, pero debemos ir a la reunión presencial. Es allí donde aprendemos, es allí donde compartimos y es allí donde vemos las necesidades de unos con otros, lo que está sucediendo de unos con otros. Por eso ahí donde estás, orémosle al Señor, pongamos nuestro corazón en Él, para que empecemos a ver con los ojos del Señor. Y entonces estamos hablando de esos ojos espirituales. Empecemos a oír con esos oídos espirituales para distinguir lo bueno y lo malo desde la palabra del Señor, no desde los conceptos de la sociedad. Para que seamos realmente diligentes y amemos a Dios, pero amemos también las cosas que Dios ama y aborrezcamos las cosas que Él aborrece. Papito Dios, hoy pongo en tus manos, Señor Padre misericordioso, a todos y cada uno, Padre amado, a los que están viendo en directo y a los que lo ven en diferido, Padre Santo, a sus familias, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, que
Con todo esto que estamos viviendo, nos están sacudiendo y nos hemos venido sacudiendo la comodidad. Padre amado, porque el Evangelio es acción, Padre misericordioso. Por lo tanto, Padre Santo, que cada día querramos aprender más de la palabra, Señor. Porque ahí encontramos, Señor, tu amor y empezamos a entender y a caminar, Señor, en ese amor, Padre misericordioso. Papito Dios, tu palabra nos habla de estar ahí con los hermanos de la fe, Padre misericordioso. Y por medio de ellos, Señor Padre Santo, aprender unos con otros, convivir unos con otros, participar unos con otros. Y ese aprendizaje llevarlo, Señor Padre misericordioso, para vivirlo diariamente en la palabra, con la palabra y caminando en la palabra. Papito Dios, ayúdanos, Señor, a seguir las huellas de tu Hijo, Padre misericordioso. Que cada día, Padre Santo, seamos más y más parecidos a ti, Padre misericordioso. Que esa imagen, Señor, que se perdió allá en el Edén, Padre bondadoso, y que tu Hijo nos ha devuelto y el Espíritu Santo ha mejorado cada día, Señor, cuando nos va revelando la palabra, Padre misericordioso, y va trabajando en nuestros corazones. Sea esa imagen la que vea el mundo de nosotros. Padre bueno, pongo en tus manos a todos aquellos, Señor, que hoy están, Padre Santo, perdidos en este mundo. A muchos, Señor Padre misericordioso, que levantan la mano y dicen que te aman, Señor, pero sus actos demuestran otra cosa. Sus redes sociales demuestran otra cosa. Papito Dios, y hoy lo decimos desde el amor, Señor, porque no estamos criticando a nadie, estamos hablando del Evangelio, Señor. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que sea el Espíritu Santo, Señor, reargulléndonos, Señor, para que nos podamos evaluar en nuestro caminar diario. Para que cuando digamos que amamos, que realmente lo estemos haciendo. Cuando digamos que somos tus hijos, realmente nos parezcamos a ti, Señor. Que tengamos clara nuestra identidad, Padre misericordioso, y que queramos caminar siempre a la luz de la palabra. Papito Dios, para que siempre, Padre misericordioso, entendamos, Señor, que hay que amar a ese pecador arrepentido, Señor, pero que también hay que llevarlo de la mano, Señor Padre misericordioso, como Cristo lo dice, que no es solo buscar el arrepentimiento, sino también acompañarle, Señor, en ese proceso, Padre misericordioso. Papito Dios, gracias, Padre amado, por dejarnos servir. Gracias, Padre bueno, por una y otra vez, Señor, poder dar respuestas, Señor, a tantas preguntas, Padre misericordioso. Papito Dios, gracias, Señor, por las redes sociales, Padre Santo, porque por ella podemos también compartir, Señor, en estos tiempos tu palabra, porque ha sido un medio, Señor, para seguir comunicados, Señor. Padre Santo, pero también sabemos, Padre misericordioso, que hay muchos que no han querido escuchar palabras, Señor, de todos aquellos que hemos trabajado en todo este tiempo, Padre Santo, porque ellos quieren escuchar más otras cosas, Señor. Papito Dios, ¿cómo equiparar, Señor, tu evangelio a los noticieros, tu evangelio a las novelas, tu evangelio a tantas cosas, Señor, cuando el evangelio debería estar por encima, porque tú estás por encima? Tú ocupas el primer lugar en nuestros corazones. Tu Hijo ocupa un lugar en nuestros corazones. El Espíritu Santo está en nuestros corazones. Padre bueno, que nuestro hablar, nuestro pensar y nuestro actuar estén sintonizados, Señor, porque eso es testimonio. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Si tú crees que esta palabra le puede llegar al corazón a alguien, compártela. Esta palabra ahí queda en el Face y estará también en YouTube, en nuestra página web, aún en nuestro Twitter, para que la compartamos, para que
miremos y evaluemos la situación que estamos viviendo y tomemos una posición desde la parte espiritual. Nada tiene que ver en posición política ni nada de estas cosas. Estamos hablando de esa justicia del Señor, porque tú y yo debemos andar en la justicia del Señor, en la palabra del Señor, en los principios del Señor. Seguimos orando por nuestro país, seguimos orando por nuestra ciudad, orando por aquellas familias que en este momento tienen a alguien hospitalizado en casa o en las UCIs, en los hospitales, en las clínicas, pero también por aquellos que han despedido a sus seres queridos. Todos y cada uno de nosotros durante más de un año hemos sido tocados directa o indirectamente, y todos es el tiempo de mirar, algunos hacia el corazón para encontrar ahí al Señor, otros hacia el cielo porque lo ven lejos, pero cuando tú alzas la mirada te vas a dar cuenta que está a una oración de distancia. Buenas noches y adelante de la mano del Señor. Bendiciones.